Venezuela. Pero bueno, lo cierto de todo es que en el conjunto del Deportivo Pereira, donde por cierto Wilker Fariñez ya también había hecho estos exámenes médicos, para mí ha sido un desastre este último mes de Wilker Fariñez por lo que significaba el fútbol colombiano, sobre todo por la situación que equipo tras equipo, como ya yo les había comentado, Atlético Nacional, Millonarios y por último, bueno, ya el Deportivo Pereira, el director técnico de este club con el doctor encargado de los exámenes médicos del venezolano dieron una rueda de prensa porque al parecer toda esta situación ya se había salido de las manos hasta de los medios de comunicación. Pero escuchemos cuáles son las palabras de los profesionales, digamos, que estuvieron allí cerca de lo que fue los exámenes médicos de Wilker Fariñez, al menos en el Deportivo Pereira, que era el club que ya por allí lo tenía literalmente firmado, como también había sucedido con Atlético Nacional y con lo que iba a ser su posible regreso al conjunto del Millonario. Vamos a escuchar la palabra de los protagonistas. Veamos. El médico nos acompaña porque se va cansando uno de tanto chisme, tanta cosa, hermano. Vamos a preocuparnos de sacar un proyecto adelante, de sacar un equipo adelante. Pero se va cansando uno de que le estén metiendo la culpa a alguien, y no es así. Aquí hay un médico muy calificado, muy preparado, caso Fariñas. Entonces, el malo fui yo. No. Entonces yo por eso le pedí el favor que viniera a aclarar, porque se le hizo un examen riguroso, que ya se lo había hecho Millonarios, se lo había hecho Nacional, y con buena intención se quiso traer acá para ver si pasaba los exámenes. Pero en esto yo no me compete a mí porque desconozco de este tema. El médico se encarga de hablarles a ustedes de este tema, porque es bueno aclararlo. No estarle echando la culpa a nadie más en este momento que tenemos una final mañana y donde necesitamos estar tranquilos. Pero yo soy un ser humano que le llegan las noticias y resulta de que ya descalifiqué yo o no quise tener a Fariñas. Entonces él les va a hablar del tema para que la gente quede tranquila y podamos seguir avanzando en la rueda de prensa. Con Wilker, desde la semana pasada, aproximadamente jueves, veníamos haciendo evaluaciones médicas, como dice el profe, exhaustivas. Tuvimos pues la oportunidad de hacer algunas imágenes diagnósticas. El deportista fue evaluado por nuestro ortopedista, por nuestro médico laboral y en fin último el día de ayer tuve la oportunidad de hacer algunas pruebas funcionales con el jugador. Encontramos que varios parámetros que para nosotros son importantes para que el jugador pueda estar compitiendo todavía no se habían logrado. Aproximadamente pensábamos que el jugador podía ganar algunos de esos parámetros en aproximadamente unos 4 a 6 meses y que para ya tomar una forma deportiva adecuada iba a pasar aproximadamente un año. Nosotros y obviamente nuestro cuerpo técnico y nuestras personas administrativas estaban solicitando un arquero que llegara a reforzarnos lo más pronto posible, ¿cierto? Ya llevamos 2 fechas corridas del campeonato y para nosotros era muy importante tener un arquero que pudiera llegar a tener minutos de manera inmediata. Por tanto, se hicieron pues digamos como todos los informes pertinentes desde todas las áreas que les acabé de explicar y se llegó entonces a la conclusión de que Wilker todavía no estaba para tener minutos y que por tanto no iba a ser una opción para el club en este momento. Ahora sí, palabras del médico del conjunto del Deportivo Pereira. Imagínense ustedes, o sea, según las cuentas que él está sacando, Fariñez estaría listo, entre comillas, al 100% en un año. Mi pregunta es si esto es verdad, lo veremos en Caracas, ¿no? O sea, veremos cuándo debuta Fariñez en el conjunto de Caracas.
Vamos antes de ir con la opinión, porque ustedes saben que yo voy a hablar de lo que es la llegada de Wilker Fariñez a Venezuela, y lo voy a decir sin tapujos. Yo quiero ver el recibimiento de Fariñez. Fanaticada del Caracas Fútbol Club se volvió loca con la llegada de Wilker Fariñez a Maiquetía. Veamos. Ahí estaba la llegada de Wilker Fariñez a Caracas para reforzar el conjunto del Caracas Fútbol Club para lo que va a ser la temporada del fútbol de 2024 y también su presunta participación en la Copa Libertadores. Fariñez estaría disputando torneo internacional también. Fíjense ustedes, yo voy a hablar de muchos detalles, ¿no? El tema de Fariñez. Si bien es cierto, Fariñez no ha sido un portero que se ha lesionado mucho, porque eso es una realidad, no se ha lesionado mucho. Se ha resentido de algún detalle específico y bueno, y después llegó una lesión grandísima que lo alejó del fútbol durante mucho tiempo. Y como yo les decía previamente, lo aleja del fútbol en el momento donde exactamente iba a empezar a ser titular del Lens de Francia. Algo que ameritó un proceso, el cual él esperó, se bancó las verdes, como quien dice, y ya todos pensábamos que iban a empezar a llegar las maduras para Wilker Fariñez. Lastimosamente sucede lo que sucede. Y la conclusión es que llega al fútbol venezolano Wilker Fariñez. Una de las cosas que yo voy a decir acá es que el desarrollo, y más que el desarrollo, el inicio de las carreras de los futbolistas, sobre todo venezolanos, es en donde más se debe enfocar cada uno de los deportistas, en tema de alimentación, en tema de, cultura futbolística, que no la tenemos en Venezuela, porque eso es otra realidad, nosotros no tenemos cultura de fútbol. Es más fácil, y esto es una realidad y sucede en Brasil, es más fácil que un venezolano, sea lo que sea, que el talento que tenga, firme con un equipo de béisbol que con un equipo de fútbol, eso es una realidad. Y esto no depende de un futbolista per se o de los padres de un futbolista o de los representantes de un futbolista, no, depende realmente del sistema futbolístico que tiene Venezuela. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Nosotros estamos tenemos más de 50 años de retraso en comparación con otros países en Sudamérica, futbolísticamente hablando. Y no es casualidad, muchachos, que un David Martínez, por ejemplo, que ya vamos a hablar de David Martínez también, se lesione como se lesiona. No es casualidad, no es casualidad que nosotros veamos que un Telasco Segovia, por ejemplo, se lesione. Que el mismo Yangel, que no sale de una lesión para meterse en otra. Que Ronald Vargas en su momento se lesionaba mucho. Eso no es casualidad. Es causalidad. Puede ser alimentación de nuestros futbolistas. Puede ser canteras de Venezuela, que no hay canteras de Venezuela. En Venezuela no hay, una realidad. Y sobre todo desarrollo de los futbolistas. Es que ustedes hablan, pero ¿qué me dices de Roberto Rosales? Roberto Rosales, ¿cuándo salió de Venezuela? Alexander González, ¿cuándo salió de Venezuela? Salomón Rondón, ¿desde cuándo está fuera de Venezuela? Miku Fedor. La única lesión que yo le he visto seria a Miku fue la última que tuvo y obviamente son cosas que al final es difícil escapar de ello. Pero en términos generales, el futbolista venezolano es un futbolista que entiendo yo debe prepararse mejor desde el principio. Y repito, no es culpa de los futbolistas, es culpa del sistema futbolístico que tenemos nosotros en el país. Esa es una realidad. Porque no es normal que se lesionen tantos, muchachos. No es normal.
No es normal. Y puedo meter en aquel pequeño lote del que le hablé de Miku, le hablé de quizás Arango es atípico en la realidad porque ha sido el mejor jugador en la historia de Venezuela, pero puedo meter ahí a Tomás Rincón también, que sale desde hace mucho tiempo a Europa y su desarrollo futbolístico evidentemente, pero son casos específicos, ¿vale? Son casos específicos. El resto, muchachos, es un tiro al piso el tema de lesiones en el trayecto de su carrera. ¿Qué opino sobre la llegada de Wilker Fariñez al fútbol venezolano? Le va a dar más Wilker al fútbol venezolano que el fútbol venezolano a él. A mi manera de ver las cosas, a mi manera de ver las cosas. Pero yo siempre he sido partidario de que si tienes la oportunidad de ir a Venezuela para resucitar tu carrera, tienes que hacerlo, tienes que bajarte esa nube. Y este muchacho, tener ese entendimiento de irse a Venezuela para salvar y reestructurar su carrera, algo que hizo de gran forma Alexander González, si esto le va a servir para eso, yo se lo aplaudo. Pero futbolísticamente hablando, Wilker está para mucho más. Ahora, lo que acabamos de escuchar del doctor y técnico del Deportivo Pereira habla de que Wilker Fariñez no está para jugar, para debutar con el Caracas en el inicio de temporada. Ahora no sabemos si esto es cierto, porque a mí me parece que esto suceda con 3 equipos es literalmente un boicot grandísimo a la carrera de este muchacho. Si es falso, que también obviamente no podemos pensar que todo el mundo está diciendo mentiras en relación a lo del caso Wilker Fariñez. Anímicamente el muchacho esperemos que vaya recuperando ese nivel porque debe haber sido un golpe durísimo, sobre todo esa lesión anímicamente siempre afecta a los jugadores, pero en el momento en el que estaba Wilker probablemente le puede pasar un poco más de factura. Si no se ha suscrito al canal, hágalo de inmediato, active la campanita para mayor información.